Bueno, mientras esperamos, vamos a arrancar. ¿Qué tal les fue, chicos, con el aula, con los videos? ¿Cómo les fue? Bien, profe, se entendió bastante bien. Sí, profe, bien. Bien. ¿Pudieron hacer los ejercicios? Igual, ahora vamos a hacer Sí, varias profe. actividades. Y acá la idea más que nada de la charla es que sea una charla más hablada, tratar de, sin miedo, chicos, acá no hay ni una evaluación ni nada, sino lo que querés más que nada es afianzar conceptos eh, y ver qué es lo que se entendió y lo que no se entendió, tratar de explicarlo de alguna manera que se pueda entender y lo que se entendió tratar de reforzarlo, así es más fácil para cuando llegan las instancias de evaluación. Pero vamos a hacer varios jueguitos y la idea es una charla que sea más hablada, así que espero más que nada participación de todos. Ok, Eh, profe. bien, bien, vamos a arrancar. Primeramente lo que vamos a ver es una parte con lo que es conceptos generales fundamentalmente, que es una parte de una intro. ¿Qué, qué es lo que se llama lo que es función química? Son sustancias químicas que tienen una estructura similar Más o menos, sí. ¿Qué Y otra también característica tiene? propiedades similares. Tienden a reaccionar con otras semejantes. Exactamente. O sea, primero que nada, fundamentalmente, si son compuestos, es decir, que están formados por dos o más elementos, ¿sí? Que tienen propiedades o, como ustedes me dijeron, características semejantes, ¿correcto? Esa es lo que sería la definición de lo que es la función química, ¿sí? Compuestos o grupo de compuestos con estructura y composición química similar y comparable, ¿sí? Ahí después surgen varios tipos de compuestos o de funciones químicas, ¿sí? Que lo teníamos los distintos tipos de compuestos de acuerdo a la cantidad de elementos. Compuestos binarios, ternarios o aternarios, ¿sí? En caso de la cantidad de elementos que aparecen, ¿sí? Después, ¿qué otro concepto teníamos? ¿Qué es la valencia y qué es el número de oxidación? Y la valencia es la capacidad de los elementos para combinarse con otros. Exactamente. ¿Y el número de oxidación? es la carga imaginaria que tendría un átomo si todos los enlaces fueran completamente iónicos. Exactamente. Sí, este es bien. ¿Qué diferencia entre uno y otro? Que Que el número de uno, oxidación es un número entero. Los La dos son oxidación números tenía enteros en realidad. símbolo, tenía signo. ¿No? Exactamente. ¿Cuál es el que tiene? El número de oxidación tiene, El número de oxidación tiene signo positivo o claro, puede negativo. ser positivo o negativo. Y la valencia es un número positivo, o sea, indistintamente si es, no es negativo, por decirlo, ¿sí? Correcto. Después de acá justamente surgen las reglas de los números de oxidación. ¿Se acuerdan algunas de las reglas? La sumatoria de los números de oxidación tenía que dar cero. Exactamente. En un compuesto estable, en un compuesto que no es iónico, es decir, que es estable, la suma de los números de oxidación de ese elemento tiene que ser cero, excepto que sea un ion. Si es un ion, va a tener la suma de los números de oxidación, va a dar igual a la carga del ion, ¿sí? ¿Qué otras reglas se acuerdan? Puede ser que todo elemento sin combinar de igual a cero. Exactamente. ¿Alguna otra?
Para los metales, profe, puede ser que siempre se van a ocupar los números positivos de lo Exactamente, que los es. metales siempre son positivos y es igual a su valencia, por decirlo. Y los no metales se van a adaptar, digamos, al otro elemento para... Claro, los no metales exactamente depende del otro elemento y en general son negativos. Después tenemos dos casos, el hidrógeno y el oxígeno. ¿Qué cargas El suelen tener? oxígeno combinado, Sí, el arreglo, el estado de oxidación es igual a -2, sí. excepto los Excepto, peróxidos. exactamente, y el flúor. ¿Y el hidrógeno qué estado tiene? Tiene Eh, positivo, sería +1, Correcto. A salvo con los excepción, hidruros metálicos, decía. Ahí es exactamente, -1. correcto. Bien. ¿Qué funciones químicas vamos a ver hoy? Porque hoy vamos a ver algunos, después vamos a ver en otras clases, vamos a ver repartir. ¿Cuáles son las que vamos a ver hoy? ¿Se acuerdan? Óxidos ácidos, oxidácidos, óxidos básicos, hidróxido y hidruros no metálicos, ¿puede ser? Correcto, hidróxido exactamente. también. E hidróxidos, exactamente. Bien. Entonces vamos a ver óxidos ácidos, óxidos básicos, los dos tipos de óxidos, los hidruros no metálicos y los hidróxidos, ¿sí? Esas son las familias con las que vamos a trabajar y vamos a ver que muchas de ellas tienen características similares y vamos a ver sus nomenclaturas, ¿sí? Bien. Ahora lo que vamos a ver es como primera parte, ahí está, un pequeño cuestionario, no sé si Marisa, vos le pasás, ¿Querés que le pase? Bueno, dale, espérame, que vuelvo a abrir, que lo había cerrado. no sé si yo lo puedo abrir desde acá, o al tuyo, la verdad que no probé. ¿Querés probar o querés que le arranque acá? No hay problema. Arrancamos el primero y voy a probar con el segundo, las dudas, Dale, dale, para dale. no demorarlo. Yo ya los tengo listos para los segundos. Voy a dejar de compartir un segundo y te dejo compartir a vos. Dale. Bueno, ahora vamos a hacer una parte de un juego con el que vamos a hacer una autoevaluación de esta primera parte, que son conceptos, ¿sí? Les voy a compartir el link y cuando ustedes ingresan, tienen que poner el código que aparece ahí en la pantalla. Somos 46, bueno, chicos vayan entrando, vamos a tratar de llegar a, somos 80, 60 y arrancamos, ¿te parece, Marisa? Bueno, dale, igual ahí se van sumando rápido, o sea, se suman bastante. Ah, ahí van varios. Ahí me armó un poquito. No sé si alguien más lo esperamos. De los que están presentes, ¿alguien más quiere participar? Ahí arrancaron más. $66 de 82, Sergio, más o menos. Bien, bien, arrancamos entonces. Dale, bueno chicos, ahora vamos a iniciar
Bueno, mientras se suman les cierro la idea. Es un cuestionario que van saliendo preguntas en la pantalla, tienen un periodo de tiempo, digamos, en el que tienen disponible para poder responder, y este juego puntúa, digamos, una combinación entre quién responde más rápido, pero también acertadamente esas preguntas que aparecen, ¿sí? Y al final tenemos como un listadito de una ponderación, digamos, de los aquellos que salen en primer, segundo y tercer lugar. Si bien obviamente no es a modo evaluativo, es como a modo de juego, y que ustedes sepan en qué conceptos o qué cuestiones tienen todavía flojo y que tienen que seguir repasando. Bueno, ahora sí, inicia el juego. Bien, casi van terminando, están 64 de 71. Y ahí vamos, 65, y quedan un par que no sé si estarán... Sí, van. Bueno, hay dos que no respondieron ninguno directamente, pero los otros están avanzando. Bien. Chicos, ¿qué les pareció el cuestionario? Ahora vamos a repasar las preguntas, pero ¿qué les pareció? Está bueno, profe, bastante interactivo. Está bueno, profe. Está bueno, profe. Está buena la dinámica, profe. No, eso es interesante, que también que les sirva. Pero respecto a la dificultad, ¿qué les pareció? ¿Tuvieron alguna pregunta que no entendieron? Acá, si querés, vamos a ver las preguntas. Estaba fácil. Dale, vamos a ver las preguntas. Bien. La primera, los compuestos formados por la combinación de tres elementos. Uno solo tuvo un error. ¿Cuál es la respuesta? Ternario. Correcto. Eso justamente habíamos visto. Una de las cuestiones que habíamos repasado. Después, el número de oxidación de la sustancia simple o sin combinarse con otros es... 0. Es correcto, es lo que habíamos dicho, ¿sí?
Un átomo, por ejemplo, cualquier sustancia simple, es justamente 0. Después la otra, la que hablamos, justamente esa también. El número de oxidación de los metales combinados siempre es Positivo igual a la valencia. correcto. ¿Sí? Acá hubo un poquito más de errores, chicos, eso recuerden. El de los metales combinados, es decir, estamos hablando de metal con otro elemento. La del metal solamente, la valencia es, por eso es positivo. El otro elemento probablemente la valencia es negativa. No sé si alguien iba a preguntar algo. Sí. Después nos pide cuál es la valencia del cloro en este compuesto. Justamente, ¿cuánto sería la valencia del cloro ahí? 3. 3. Exactamente. Sería más 3, justamente porque la del oxígeno, ¿cuánto sería ahí? 2. Menos 2, justamente. Ahí en ese caso es importante el signo porque va a dar menos 2, con los 3 oxígenos da menos 6. Y el cloro, para que eso sea un átomo estable, sea 0, tiene que ser más 3. Y después las funciones químicas son compuestos o grupos de compuestos con estructura y composición similar y reactividad comparable. Eso es Verdadero. Verdadero. correcto. Correcto, chicos. Bien. ¿Se entendió, chicos? Esto es un repaso de lo que, más que nada, de conceptos generales, cuestiones básicas, pero que vamos a usar no solamente ahora en funciones, sino vamos a seguir usando lo que es números de oxidación y estos conceptos, vamos a usarlo medio en toda la materia, así que es importante por eso tenerlos claros desde el inicio. Vamos a ver quiénes serían los ganadores de esta primera, quiénes estarían en el podio de esta primera etapa. El curso sacó 86%. Los ganadores, obviamente por tiempo, Tommy, Joaquín Monet y Ian Brandon. Y hay igual muchos que contestaron todo bien, pero como les dijimos, también un poco el tiempo tiene que ver. Acá, si bien acá esto es un juego, pero el tiempo es más que nada para darle un poquito de suspenso. Totalmente. Y para que sepan que también es importante el tiempo, no únicamente responder bien, sino en el tiempo correcto. Correcto. Ahora, bueno, ahí sigo. Bueno, vamos a continuar viendo. Justamente, ¿se ve en mi pantalla? Sí. Bien. La otra familia, o vamos a ver un par de las familias que estuvimos viendo. La que es los óxidos básicos y los óxidos ácidos. ¿Sí? ¿Qué son los óxidos? Vamos a empezar por ahí. Es algo formado por un oxígeno y cualquier otro elemento. Exactamente. Porque hay dos, justamente. Un compuesto químico. Un compuesto formado que obviamente tiene oxígeno. ¿Qué tipo de óxidos ustedes conocen o vieron? Óxido básico y óxido ácido, ¿puede ser? Exactamente. Exactamente, esos serían. Y de acuerdo a eso, ustedes tienen que se forman, hay esos dos tipos de óxidos, ¿cómo se forman? ¿A partir de qué? De oxígeno y un no metal, o oxígeno y metal, digamos. Exactamente. El oxígeno y el metal, ¿cuáles serían? ¿Cómo, profe? El oxígeno y el metal, ¿cuál sería? Con los El metales óxido sería el básico. básico. El óxido básico. El óxido básico. Exactamente. Y el oxígeno y un no metal. El ácido. El El ácido. óxido ácido. Ácido. O anhídrido. Exactamente. O anhidro, algunos lo usan. Bien. ¿Dónde encontramos algunos de estos óxidos? Tiene algunos ejemplos, esto es más una pregunta también teórica, pero también los vamos a encontrar en muchos lugares. Tienen En la algunos Tierra. ejemplos de uno de cada uno, un óxido ácido, un óxido básico. El ácido puede ser el dióxido de carbono, ese que se libera al respirar.
Exactamente, el dióxido de carbono, después de una combustión o lo que se quiera, un camino escape justamente es dióxido de carbono. ¿Eso sería un óxido? Ácido. Correcto. ¿Y algún óxido básico? ¿Puede ser el cloruro de sodio? El cloruro de sodio no, fíjense, el cloruro de sodio no, fíjense que no tenemos oxígeno. Y un ejemplo que dio la profe era la cal viva. La cal viva, el óxido de calcio. Otro, si no, es cualquier en donde. Ferroso. ¿Cómo? Óxido ferroso puede ser. Óxido ferroso. Hay muchos óxidos. Generalmente ustedes los van a encontrar a estos óxidos en cualquier metal o la corrosión de cualquier metal. Los metales generalmente se oxidan y se forma una capa que justamente es este óxido, ¿sí? Muy pocos metales están en estado puro, ¿sí? Entonces generalmente los vamos a encontrar de esa manera. Ahí es más que nada para que ustedes tengan el concepto un poco más que nada práctico. Y aquí después viene la parte de lo que es la nomenclatura. Nosotros vamos, si ustedes habrán visto, que hay varias nomenclaturas, nosotros vamos a trabajar con dos tipos, lo que es la nomenclatura clásica y la nomenclatura moderna o por atomicidad. ¿Sí? ¿Recuerdan la nomenclatura clásica cómo se llamaban los compuestos? Sería óxido Sí. más el nombre del metal o no metal con el que esté reaccionando, y ahí más ico, oso, hiposo, Exacto. perico. El prefijo sería. El prefijo, eso depende. sería Ahí depende, como decíamos, de las valencias que tenga. Si trabajamos con un metal que tiene una única valencia, va a ser óxido de, tanto, ¿algún ejemplo que tengan de un óxido que trabaje con una única valencia? De magnesio. El aluminio. Sí. Correcto. Y alguno que trabaje con dos valencias, y ahí sí va lo que ustedes me dicen. La más chica es oso y la más El grande hierro, por ico. ejemplo, ¿profe? Exactamente. ¿Cómo sería el nombre de un compuesto del hierro? Con la valencia más pequeña sería óxido ferroso, y con la Correcto. valencia más alta grande, sería férrico. óxido férrico. Exactamente. ¿Y cómo lo escribirían? A ver si se animan en el chat por lo menos a escribir el óxido ferroso primero y el óxido férrico, para cómo se formaría. ¿El ferroso con qué valencias trabajaría? Vamos a ver. Valencia 2. Correcto. ¿Y cómo quedaría escrito? Exactamente. Perfecto. ¿Se entiende, chicos, todos? El ferroso es justamente como lo pusieron el que están poniendo hierro 2, oxígeno 3, es el férrico, chicos. Pues ahí estamos trabajando con el hierro con valencia de 3. El que es hierro 2, el que es hierro, oxígeno, ¿sí? Ese es el óxido ferroso, como indican, ¿sí? Y el otro, hierro 2, oxígeno 3, ese corresponde al férrico. ¿Se entiende, chicos, eso? ¿Alguien que no lo entienda? Después tenemos los casos, fundamentalmente esto lo van a ver en los no metales, ¿sí? Que hay elementos que tienen cuántas valencias, como los metales como el cloro, el bromo, el yodo. 4 valencias. 4. Correcto. Y ahí, ¿cómo llamaríamos? A la más chica, a la más grande, ¿cómo sería el orden de acuerdo a la valencia del nombre, el sufijo y el prefijo? La más chica empezaría con hipo, cloroso, por ejemplo. Sí. La segunda más chica, cloroso. La que no es la más grande, sino la anterior, clórico, puede ser. La tercera sería. Y Exactamente. la valencia más grande, perclórico. Correcto. Correcto. Perfecto, chicos. Sí, es así, tal cual como dijeron.
Si tuviéramos entonces este compuesto, ¿qué compuesto sería hablando del cloro? Sería óxido cloroso. Correcto. Y este compuesto, Óxido perbrómico. correcto. Perfecto. ¿Me van siguiendo todos, chicos? ¿Alguien que esté con dudas? ¿Sí? Profe, yo tengo una Sí. pregunta. Sí. Hay veces que algunos elementos tienen 3 valencias. Ahí, Correcto. ¿cómo se tendría en cuenta ahí el tema de la nomenclatura? Ahí trabajás con las 3 últimas. Sería trabajás con hipo-oso, oso, ico. No trabajás con perico, por decirlo. Perfecto. Ok, gracias, profe. No, no hay por qué. ¿Todos entendieron, chicos? Y ahora vamos a ver lo que es la por atomicidad o nomenclatura moderna, ¿sí? Ahí lo que leemos es leemos de para atrás el elemento. Vamos a volver al caso del hierro, que ya lo vimos. Teníamos este óxido y este óxido. ¿Cómo los llamamos? El primero, el óxido ferroso y el óxido férrico. Por atomicidad, ¿cómo los llamarían? Monóxido de monóxido hierro. de hierro al principio, al primero. Exactamente. Y el segundo sería trióxido Sí. de hierro. Correcto. Sí, sí. De hierro, correcto. ¿Sí? Ahí, como ustedes saben, cuando tienen un elemento, como el primer caso, que tienen monóxido de hierro, poner el mono pues está bien, si no lo ponen también en ese caso, se sobreentienden, pero es correcto. ¿Sí? Y después vamos a repasar también los casos que vimos. Vamos a ver este cloro, ¿cómo sería? Y este. El primero sería trióxido de dicloro. Correcto. Y el segundo sería heptaóxido de dibromo. Exacto. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguien que no lo entienda? La atomicidad es un poquito más sencilla, en el sentido que ustedes lo leen al elemento de atrás para adelante. Van contando y diciendo el elemento. Es fundamental que ustedes sepan nombrar ácidos, o cuando ya vean saber, porque después para las próximas funciones químicas que vamos, que van a ser tanto los hidróxidos como en la clase siguiente los oxácidos, gran parte del nombre, la parte del hipocloroso, la parte esa va a permanecer generalmente, y lo que va a cambiar es la palabra el óxido, fundamentalmente, la función química. ¿Sí? Bien. ¿Dudas, chicos, en alguno de los óxidos? Si no, vamos a hacer otro jueguito, vamos a hacer otro quiz. A mí me quedó la duda, ¿por qué dijo que la nomenclatura sistemática hay que ver de atrás para adelante? Es como, en realidad, es como contar el elemento de atrás para adelante, porque vos decís, fíjate, en el caso del bromo, heptóxido, vos vas leyéndolo el elemento de atrás para adelante, como por decirlo. Vas contando el elemento hepto por 7, óxido del oxígeno, de di, bromo. A eso me refiero. Claro, y la tradicional sería La tradicional es la que tiene la que trabaja, o la clásica, es la que hablamos con los sufijos ico y oso. Fundamentalmente, óxidos, es lo que trabajamos con los prefijos y los sufijos. Claro, sí, ok. Bueno, esas serían las dos. Las dos que vamos a trabajar. Ustedes habrán visto, si vieron otra nomenclatura, hay numeral de stock, otro tipo de nomenclaturas que nosotros no vamos a trabajar. Vamos a trabajar con la clásica o la tradicional, o la moderna, o por atomicidad, que se llama. Vamos a ver entonces ahora
Decime, Sergio, si necesitas que comparta. Y creo que lo estoy viendo a ver si puedo entrar. Estoy justo entrando. Dale. A ver si puedo. Sí. Creo que me deja a mí también hacerlo. Si no, decime nomás, no hay problema tampoco. A ver, creo que se está compartiendo. En el mismo link, chicos, van a tener que agregar el código, el nuevo código nomás. Exactamente. Es el mismo. Ahí ven, chicos. Vuelven a entrar al mismo link. Lo único que vas a cambiar es el código. ¿Y cómo es el nuevo código, profe? No veo. Ah, perdón, bajé. Ahí está. Sí, profe. 583923. Ahí lo copio. Ahí. Nos vamos esperando que se vayan sumando. Mucho. Bien. Bueno. Vamos a arrancar, chicos. Ya estamos 62, así que ahí hay un par más. Arrancamos. Opa. Carla, se te escucha.
Bien, ahí ya casi están terminando, va a esperar un ratito, pero bastante bien le fue. Es importante, ahí justo lo que leía en el chat, el tema de la tabla periódica. Siempre es importante que ustedes tengan su tabla a mano, ¿sí? Para estos, fundamentalmente para estos juegos, y que ya interactúen, va a ser mucho más rápido la interacción en algunos casos, fundamentalmente ahora que están conociendo. Bien. Y mientras van terminando, ya quedan, creo, quedan poquitos. Bien. ¿Qué tal les pareció este cuestionario, chicos? Fácil, difícil, costó un poquito más que el otro. Sí, costó un poquito más justamente en eso, en buscar en la tabla periódica. Sí, profe, costó bastante en eso. A mí por lo menos. Bien. Justo, vamos a ver las preguntas. ¿Cuál es la fórmula del óxido cloroso? Justo, incluso esto es uno de los que los vimos, ¿sí? ¿Cuál es de estos? El segundo. El segundo. Correcto, es el segundo, ¿sí? Profe, ahí tengo una duda. Mi Sí. tabla periódica dice que también hay, el cloro tiene la valencia 1. ¿Está mal o puede ser? No, 1, 3, 5 y 7 tiene que tener. ¿O no es Fíjate cómo así? se llama, es óxido cloroso. Acordate. El más chico cuando tenía 4 valencias, ¿cómo era? Hipocloroso sería ahí. Claro, sí, es la más chica. Y en este Ah, caso, sí, sí, claro. Sí, sí. cloroso sería la valencia, la segunda más chica, por decirlo. Ujú, sí, sí. Por eso es. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, eso? Sí, profe. Sí, Esto es más que nada, es justamente el sentido de los jueguitos o de las acciones. Es para que se equivoquen y aprender, en realidad no es una evaluación, como les decía. ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Profe, ahí yo me confundí porque en el video aparecía que, que se le pone AC a los hidráceos. AC a los hidráceos. Claro, en estado acuoso, pero la de los hidráceos, ¿qué eran? Eran Hidruro más agua. claro, en este caso Sí, un claro, ahí después me di metal, cuenta, sí. calcio y oxígeno. ¿Qué es esto? Claro, sí, es óxido de calcio. El óxido de calcio, pero es un óxido básico. Claro, a lo que voy es que no sabía que se le ponía AC también a esos. Claro, en realidad lo que quiere la C quiere decir que está en está en disolución. Ah, dale, gracias, profe. ¿Sí? ¿Qué compuesto resulta de la combinación de un oxígeno y metal? óxido Óxido básico. básico. Óxido básico. Exactamente, hay que ver. Yo puse óxidos. Claro, ahí puede ser que el tema de los plurales o los acentos a veces interfieren en la corrección, pero es un óxido básico. Escriba la fórmula del perclórico, del óxido perclórico. ¿Cómo sería? ¿Quién se anima a escribirla? En el chat. Cloro 2, oxígeno 7. Correcto. Estaríamos ahora trabajando con la mayor valencia. ¿Sí? Y después tenemos, ¿a qué función química corresponde este compuesto? Bario oxígeno. ¿Cuál sería la respuesta? Básico. Correcto, es un metal, el bario, con oxígeno. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Yo tengo una pregunta, ¿cómo, Sí. yo tengo no conseguí una tabla periódica todavía, tengo descargada, y Bien. entonces no sé cómo hago para diferenciar cuándo es un metal, cuándo es un no metal?
La tabla generalmente te lo marca por colores a los metales y los no metales. Vos vas a ver generalmente, a ver, muestro a ver si... Esta es una tabla vieja. Ahí justo vimos los ganadores, pero bueno, los dejo de compartir y les muestro. Así es la distribución generalmente de los metales y no metales. Hay que ver cómo los pintan. Generalmente las tablas están pintados con colores distintos, ¿sí? Fíjense, lo que son metales, que la mayoría de los elementos de la tabla periódica son metales, son estos celestes, ¿sí? Los que acá tenemos en color medio verde son los metaloides, los semiconductores, famosos semiconductores, el silicio, el arsénico, ¿sí? Y después los no metales, tenemos el carbono, el nitrógeno, todos estos, los que están en rosado, el hidrógeno que acá que les habrá dicho la profe, que es el compuesto que es el desubicado, se podría decir. ¿Sí? Porque está en un lado que no corresponde. ¿Sí? Pero por eso es importante que vos tengas tu tabla, y ahí incluso te recomendaría que la tengas cuanto antes, porque te va a servir para trabajar, y ya es parte, mientras vas aprendiendo, o sea, trabajás con esa tabla y te adaptás. Recuerden que la tabla periódica es el machete oficial que ustedes pueden usar para los parciales y para las evaluaciones. Es lo único que pueden tener. Entonces es bueno tener una buena tabla periódica. Profe, puede ser que en el juego estaba mal escrito o algo, no sé, porque yo puse el óxido proclórico, puse cloro 2, oxígeno 7 y me tiró incorrecto. Para saber nomás si... ¿Pusiste con superíndice? Sí, está con mayúscula. Todo con mayúscula. No, y te tendría que haber tomado, ¿eh? Pues no, lo que sí a veces, lo que vi que tomaba era cuando si tomaba, lo hacía su índice, perdón, pero o hiciste CL2 o las mayúsculas. Claro, no le pusiste la L con mayúscula a lo mejor y estaba configurado con L en minúscula. Esos detalles de cómo nosotros ponemos la respuesta correcta puede afectar también a lo que ustedes coloquen. Igualmente, eso sí, el subíndice, en este caso puede ser, pero el tema, recuerden que es correcto, los elementos siempre se escriben la primera letra mayúscula y la segunda siempre va con minúscula. Eso sí es un error en realidad, no es un tema de cómo corregir. Claro, totalmente. ¿Sí? Recuerden siempre los elementos, primera letra es mayúscula, los que tienen dos letras, la segunda va en minúscula. Se los aclaramos porque eso puede ser un error corregido. Profe, una pregunta. Sí. En la tabla, por ejemplo, en el cloro, me parecen 6 valencias. Sí. Sí, hay elementos, a ver, acá nosotros estamos viendo los compuestos de los óxidos fundamentalmente, ¿sí? Hay elementos, combinado con otros elementos, puede tener o trabajar con otras valencias, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a ver algunos familias o funciones químicas particulares. Incluso hay elementos que pueden funcionar como metales y no metales, y de acuerdo a eso, es las valencias que tienen. El cloro, generalmente nosotros, el cloro, el bromo, el yodo, vamos a trabajarlos nosotros como no metales en los óxidos, los oxácidos, y con las 4 valencias, 1, 3, 5 y 7. ¿Sí? Eso también depende de la tabla y los compuestos que forman. Profe, a mí también me parece así, pero con la excepción de que las valencias que justamente usamos nosotros las resaltan en negro, digamos. Capaz eso Claro. sí me sirve al compañero. Por eso justamente les aclaraba. Por eso es importante que practiquen y veamos estos casos. Hay estas pequeñas, los metales también, hay otros elementos que también actúan como metales y no metales, y tienen esta característica, entonces. Entonces, por ejemplo, en el yodo las correctas serían, bueno, las que nosotros usamos serían 1, 3, 5 y 7. 5 y... Sí, el cloro, el bromo, el yodo fundamentalmente son estos compuestos que tienen. Ah, listo. ¿Me olvido alguno más? Y el manganeso, parece. No, esos cloro, bromo y yodo son los que tienen 4, fundamentalmente. El manganeso Hay otros compuestos, eso. Okay. El manganeso puede actuar como metal y no metal.
Sí, gracias, profe. No sé, Marisa, qué ibas a decir. Está bien. No, y eso que él hacía referencia a ese elemento y les quería decir que hay otros elementos que tienen más de 4, que en realidad es por eso que dice el profe, tienen la particularidad de que con algunos estados de oxidación trabajan como metal y con otros como no metal. Eso nomás es lo mismo. Perfecto. Por eso nosotros vamos a ver algunos compuestos en particular, fundamentalmente a estas familias que estamos trabajando, ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Consulta? Profe, ¿será que pueden subir una tabla periódica modelo que usen ustedes al campus? Porque hay un montón de tablas periódicas, vamos a decir, cada una con sus complicaciones, ¿no? O no complicaciones, pero diferentes entre sí. Y al final... Yo particularmente no tengo ningún editorial. Busquen alguna editorial que ustedes vean que les sirva en realidad. Yo particularmente no tengo ninguna de preferencia. Es cuestión de práctica para mí la elección de la tabla. ¿Sí? No. Claro, yo para que de entrada los que nunca vimos química, ya si tengamos una base donde partir, porque hasta que nos agarremos la mano a esto van a pasar 3 meses más y ya se nos va la materia. Sí, no. Después vamos a ver una tabla periódica virtual, ¿sí? Para el uso, pero ustedes no van, para los parciales y todo eso. Por eso yo le digo, es importante, fíjense, de comprar una tabla, cualquier editorial. Yo particularmente recuerdo que la usaba fundamentalmente en una que era azul, no recuerdo la editorial, ¿sí? Pero por eso, cada uno, a mi criterio, depende de la tabla que usa cuando está haciendo la ejercitación, ¿sí? Porque eso vos te vas interactuando. No trabajen con una y después porque le dicen que otra más completa cambian, porque ahí es donde generalmente hay los problemas. No, todas en general son bastante completas y por eso y todas estas cuestiones que por ejemplo surgen cuando ustedes van y miran en la tabla ahora en una clase mientras vamos practicando, son las importantes, por eso es importante tener su tabla con la que van a practicar, hacer los ejercicios y después rendir. Claro, justamente por eso, profe, reitero que digo, por una cuestión de que todos trabajemos con la misma y podamos comparar y aprender mejor entre todos, vamos a decir. Si no, cada uno tiene la suya y por ahí un alumno tiró un compañero tiró una respuesta y otro compañero está buscando en su tabla, no la encuentra, o sea... Es que la información básica la tienen en todos, chicos. Por ahí es complicado porque nosotros le damos una tabla y resulta ser que después cuando utilizan los valores de electronegatividad tienen en otro lugar. Y como les dijo además el profe, ustedes también tienen que tener para el parcial impreso, ¿sí? No. Es que uno lo imprime, profe, pero hay un montón de tablas para imprimir acá en internet. Sí. Es el tema. Tienen que conocer, chicos, también, porque nosotros le tratamos de facilitar, pero no le podemos facilitar todo también. Busquen y conozcan sus elementos, las herramientas de trabajo que tienen ustedes, ¿sí? Miren, tienen la misma información distribuida de otra manera, y hay tablas que están más completas y que les puede llegar a complejizar más, y no son todas las que tienen esos estados de oxidación raros, digamos. La mayoría tienen los estados de oxidación normales, por decirlo de alguna manera. Nosotros me parece, no es que les decimos la verdad, porque particularmente yo no tengo preferencia, ni la profe, ninguna en realidad. Por eso decirles es, busquen una que ustedes se sienten como si van a imprimir. Yo iba y compraba alguna directamente en nuestro tipo, en las librerías directamente, y esas usábamos. Pero por eso, usen una que se sientan más cómodos para trabajar, busquen la que tenga la información. A veces, como dijo la profe, yo comparto, lo que es más complejo es más difícil de usar. Así que fíjense una que sea que tenga las cosas y que no sea tan compleja, porque a veces es difícil de entenderlo. Las cuestiones, vamos a ver cuestiones básicas. Por eso, más que nada. Pero se ha entendido bien. ¿Alguna duda más, chicos, respecto a los temas de conceptos, tema de óxidos? Sí. Si no hay más, vamos a seguir. Bien. Con la otra familia que nos quedaría, que son los hidruros, ¿sí? ¿Qué eran los hidruros?
elemento compuesto por una molécula de hidrógeno y de otro material que sea no metal. Claro, los hidruros en general son compuestos, la primera parte sería, son compuestos que tienen hidrógeno fundamentalmente, ¿sí? ¿Sí? Después hay dos partes, dos ramas, justamente que responde a la segunda. ¿Qué tipos de hidruros hay? Metales y no metales. Hidruros metálicos y no metálicos. Nosotros particularmente no vamos a ver los metálicos, ¿sí? Vamos a ver los no metálicos. Se forman, como bien me pusieron ahí en el chat, entre hidrógeno y un no metal. Exactamente. ¿Y cómo es el nombre? ¿Cómo se le pone el nombre a los hidruros no metálicos? Justamente por la nomenclatura clásica y por la moderna, ¿sí? ¿Cómo se ponía? Por ejemplo, si estamos combinando hidrógeno y cloro, Por ejemplo, sería cloruro de hidrógeno. Correcto. ¿Y estaría bien este? No, porque se usa la valencia más pequeña. Correcto, correcto, exactamente. Eso, por eso justamente, siempre en los casos de los hidruros trabajamos con la valencia, con la menor, solamente. No hay, las otras dejan de existir en este caso. ¿Sí? Y después tenemos este compuesto, ¿cómo se llamaría? Sulfuro de hidrógeno, ¿puede ser? Correcto. Con la clásica es ese el nombre. Y por atomicidad, ¿cómo lo llamarían? Al primer caso, al primero. Monocloruro de hidrógeno. Exactamente, monocloruro de hidrógeno o cloruro de hidrógeno estaría bien. Y la segunda tiene el mismo nombre que tiene fíjense que es el mismo nombre que tiene con la tradicional. Y en este caso, ¿cómo sería? El segundo caso del azufre. ¿Puede ser, profe, monosulfuro de dihidrógeno? ¿O no? Correcto. Es así. Como les dije, puede ser monosulfuro de hidrógeno o sulfuro de dihidrógeno. Está bien las dos opciones. El mono, cuando no está bien igualmente. De las dos maneras está bien nombrado. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Sí, profe. Después de estos compuestos van a surgir, como ustedes ya, por lo visto algunos ya lo vieron, si los disolvemos, vamos a estado acuoso, ¿qué es lo que se forma? Porque vamos a anticiparnos a la próxima clase, algunos al que lo haya visto, vi que algunos... Los hidráceos. Correcto. ¿Sí? Igual eso no es tema de hoy, pero ya de paso, estos compuestos, los hidruros no metálicos debajo en agua, justamente se forman lo que son los hidrácidos. ¿Y qué usos tienen los hidruros metálicos o los no metálicos? ¿Algún ejemplo de algún hidruro que se recuerden? ¿Eran desecantes o productores? Sí. ¿Algún ejemplo, algún hidruro que... Hay varios hidruros conocidos que son... que muchos de estos hidruros, los no metálicos, son bastante peligrosos porque tienen características tóxicas, muchos de ellos. Uno, por ejemplo, es con el carbono y el hidrógeno, si es un compuesto orgánico, es el metano, un gas combustible. Después tenemos otro que es el metano, perdón, el metano, es el metano el que les dije. El amoníaco, que no es un hidruro de los más comunes, pero lo vamos a trabajar, pero es el que es el amoníaco. El nombre generalmente se trabaja con el nombre tradicional, pero es un hidruro de justamente, ¿cómo se llamaría? Si le tuvieran que poner el nombre con las nomenclaturas.
Así sería para que usted lo reconozca. Ese estaba, creo, en la guía, profe, para hacerlo y a mí me frenó porque justamente leí que decía solo amoníaco y no sabía para dónde, Claro, amoníaco es cómo el verlo, nombre digamos. más comercial, más que nada, o el nombre que generalmente ustedes lo van a conocer. Ustedes dijeron que era, ¿cómo era este? El cloruro de hidrógeno, este va a ser el nitruro de hidrógeno. O con la de atomicidad, ¿cómo se diría? Nitruro de trihidrógeno. Correcto. Para que los veamos, son ejemplos, es uno de los gases, esto es un gas también, un gas nocivo, ¿sí? Y después hay otro, que también con estructura similar, que es con el fósforo, que es PH3, que no es otra cosa que lo que es la fosfina, ¿sí? Que es uno de los gases más nocivos, se lo utiliza generalmente para lo que es las fumigaciones, en todas las industrias de silos y todo lo que es acopio de granos, utilizan justamente este gas, es muy tóxico, el fósforo reacciona con el agua y formando este compuesto, ¿sí? Y a poco de historia general, es el gas que usaba Hitler para sus asesinatos, en realidad, por eso es las duchas, salía este compuesto. Es un gas que es muy tóxico. ¿Sí? Fosfina se lo van a conocer, o es, como dijimos, el fosfuro de hidrógeno, como nosotros lo vamos a llamar técnicamente. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, un poquito? Esto es lo más que nada, esto es teoría, pero también un poquito para repasar algunos conceptos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿No? ¿Dudas? ¿Consultas? Y no vamos a la actividad. Profe, acá sigue, ¿cómo se dice? Se sigue usando la misma nomenclatura, la forma de armar la palabra, digamos, que en el ejemplo anterior, que en los óxidos. ¿En qué No sentido? sé. No, acá cambian cuestiones que ustedes primero trabajan con la valencia más chica. ¿Sí? Recuérdenlo, entonces va el nombre del no metal, fijémonos el caso, cloruro de hidrógeno. Y este compuesto ustedes solamente van a tener cloruro de hidrógeno, no trabajan con las otras valencias, porque recuerden, los hidruros no metálicos solamente trabajamos con la menor valencia. ¿Sí? Sí, eso sí. Tengo Entonces, claro. por eso, pero las reglas son las mismas. Este sería cloruro de hidrógeno en la tradicional, y en la de atomicidad lo mismo. Fíjense, va cloruro, en realidad cuentan otra vez el átomo. Cloruro por la función, el nombre del no metal, la terminación uro, de hidrógeno sería, con la finalización de hidrógeno. En este otro caso, por ejemplo, que es sulfuro, porque es del azufre, ¿sí? Sulf, viene el no metal, uro es la terminación de hidrógeno. Y en atomicidad sería sulfuro o monosulfuro de dihidrógeno. En el caso de, perdón, yo le estoy marcando el chat, no sé si ustedes están viendo, pero en estos dos compuestos serían. Yo encontré distinto cuando investigué. Yo tengo, por ejemplo, según encontré, dice que hidrógeno más no metal de la columna 13, 14 y 15 se llama hidruros no metálicos. Claro, Y sí. de 16 y 17 son haluros de hidrógeno. Y en la nomenclatura sistemática se escriben diferentes. No, chicos, fíjense. Por eso, nosotros igual los hidruros no metálicos que vamos a trabajar son algunos nomás. Ahora voy a tratar de compartirles esta tablita con la que estamos más o menos, que es la que vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar con algunos de estos compuestos nomás. Con flúor, fluoruro, cloruros, bromuros, ioduros, con estos compuestos, y con el azufre. Fundamentalmente con estos compuestos es lo que vamos a trabajar. ¿Sí? Todos forman hidruros, pero fundamentalmente son estos. Y esta es la nomenclatura. Por eso. A ver, pregunta ahí. Claro,
Sí, por eso, chicos, aluros entiendo yo fundamentalmente que se lo trabaja a estos, porque son que vienen de halógenos, ¿sí? Son distintas nomenclaturas, chicos, yo no los queremos, van a encontrar que cada nomenclatura o cada bibliografía tiene su nomenclatura y ahí entran numeral de stock, otros nombres, o pueden, la idea no es complicarlos a ustedes tanto, sino que tratar de ver casos sencillos, como van a ver, nosotros estamos viendo química básica, no vamos a entrar a ejemplos tan complicados, tantos nombres, sino esos nomás. No sé si se entiende. ¿Hola? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. ¿Alguna otra duda, chicos? Por mi parte no, profe. Bueno, vamos a ver entonces ahora justamente la actividad referente. Un segundito que ingreso. Van a tener que entrar otra vez al mismo link del John McQuiz, ¿sí? Y poner el código que les paso. No, a ver, ¿para quién está hablando? Perdón, Lucas Nahuel. No es que está mal, chicos. Sino que son distintas, hay muchas nomenclaturas y fundamentalmente, incluso el caso que yo les contaba de la fosfina, es uno de los hidruros, nosotros no lo vamos a trabajar, sino que es uno de los hidruros poco comunes, sino igual que el amoníaco, que lo llamamos amoníaco y es otro hidruro, ¿sí? Nosotros los que fundamental vamos a trabajar es estos que vimos, de qué es lo que son cloruros, los bromuros, los ioduros, los fluoruros, ¿sí? Incluso el flúor, incluso menos, mucho menos. Ah, ok, gracias. No es que, por eso es importante aclararle que no es que la bibliografía está mal o los libros están mal, sino al contrario. Depende hasta cómo lo definimos, fundamentalmente, o el contenido hasta dónde avanzamos. Ahí comparto la pantalla. Ahí lo ven, chicos. Ahí copio el link, lo pongo en el chat. Vamos a tener que llegar a 50 y ahí arrancamos. Bien. Estamos 47, a ver si sumamos algunos más y ahí arrancamos, chicos. Va decayendo. Vamos de paso. Sí.
Bien, chicos, vamos a iniciar entonces. Vamos. Bien. Casi terminamos. Igual veo que bastantes respondieron bastante bien. ¿Qué tal les pareció, chicos, ahora este cuestionario del tema de hidruros no metálicos? Oh, sí. Bien, profe, bien. Interesante. Lindo. Bien, profe. Bien, buenísimo. Todo bueno, profe. Bien. Acá veo que respondieron bastante bien, rápido. ¿Cuál es la fórmula del cloruro de hidrógeno? ¿Cuál es la opción? La segunda. Es correcto. Las otras no da la valencia justamente, en realidad siempre el cloruro trabajamos con la menor valencia. ¿Sí? ¿Cuál es el nombre por nomenclatura tradicional de este compuesto? ¿Cuál es? La primera. La tercera. Nomenclatura La tercera, sí, la tercera. tradicional. Sí, leí Esa, mal. por eso, esa es una pequeña, por decirlo, trampita, en realidad por eso es importante que lean atentamente. Exactamente, es sulfuro de hidrógeno, igual sirve para aprender. El tradicional es sulfuro de hidrógeno. Justamente el caso, como este tiene valencia, la menor valencia la azufre 2, en la nomenclatura moderna es sulfuro de hidrógeno, que es la otra nomenclatura. ¿Cómo se llama este compuesto? Por atomicidad. Ahora justamente está al revés. Y acá igual, fíjense que las dos tuvieron también varios errores. ¿Cuál sería? Sería esta, ¿correcto? Sí, la primera. Sí. ¿Sí? Eso es. Si no, van a ver, si en el excepto que es el azufre, que la menor valencia es 2, y por eso cambia el nombre, si no van a ver que cloruro de hidrógeno, bromuro de hidrógeno, ioduro de hidrógeno, todos estos compuestos, la nomenclatura por atomicidad y la clásica van a ser iguales, ¿sí? Porque tienen valencia 1. ¿Se entiende, chicos? ¿Me siguen todos? Vamos a ver Sí, quién profe. Sí, profe, lo entiendo. salieron el promedio, el 80% de precisión, y quienes terminaron punteros, por decirlo, hubo varios: Diego Romero, Santiago Miranda y Ale Moreira. Y varios en realidad que anduvieron muy bien. Vamos ahí.
Vamos a avanzar. Si no hay dudas, consulta. Nos quedarían la parte de hidróxidos. ¿Qué son los hidróxidos primeramente? Los que se forman con un óxido básico y agua. Eso sí sería cómo se forman, exactamente. Ah, claro. Cómo se formarían. Pero ¿qué son? ¿Cómo están, además de cómo están formados, qué es la característica que tiene un hidróxido? El grupo Es un oxidilo, óxido profe. básico. ¿Cómo? Que es un óxido básico. Se forma de un óxido básico y el agua, correcto, como me indicaron. ¿Sí? ¿Y qué característica tiene? Tiene un grupo El particular. grupo oxidilo, profe. Exactamente, que es un grupo que tiene oxígeno e hidrógeno, que tendría una carga. ¿Qué carga tendría ese grupo, ese pequeño grupo? Bueno, uno puede ser. Menos uno, por Menos decirlo exactamente, porque tenemos el oxígeno que es -2, el hidrógeno que es +1, y ese grupo tiene valencia -1, por decirlo, ese grupo. Y asociado tenemos este grupo oxidrilo más un metal, por decirlo. Esa sería cómo se compone. Como ustedes me dijeron, se forma de la forma de un óxido básico y agua. ¿Cómo se llama por la nomenclatura clásica y la nomenclatura moderna? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es la denominación? Sería hidróxido de el nombre del elemento químico. Y bueno, y tiene prefijo y los sufijos para indicar el número de oxidación. Correcto, perfecto. Ahí, por ejemplo, si tenemos ¿cómo se llamaría? Elemento. Hidróxido de calcio. Hidróxido de calcio. Correcto. En realidad está mal, profe. ¿El calcio qué valencia tiene? Tiene valencia 2. Entonces, ¿cómo sería? Sería OH2. Exactamente. Así sería cómo se tendría que formar. Y con el hierro, con el óxido ferroso y agua, ¿qué formamos? El óxido ferroso, un óxido básico más agua. ¿Qué se formaría? El hidróxido de hierro. Hidróxido ferroso o hidróxido fúrrico. ferroso. Recuerden que siguen la misma, cambian la palabra óxido por la palabra hidróxido y sigue teniendo las mismas reglas de sufijos y prefijos. En el del calcio, si nosotros óxido de calcio y agua daban el hidróxido de calcio, que es el primero que vimos. En este caso, el óxido ferroso y agua nos darían el hidróxido ferroso, que tendría esta fórmula. El hierro, ¿qué valencia tenía? 2 y 3. 2 y 3. Exactamente. Y ese es el hidróxido ferroso, y después tenemos el hidróxido férrico, que sería con valencia 3. ¿Se entiende, chicos, o no? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Bien. Vamos a ver un caso más que nada por las dudas para ver lo que tiene un nombre distinto. El cobre. ¿Qué valencias tiene? ¿Cuántas? ¿Qué valencia? ¿Y cómo los denominaríamos a los hidróxidos que da el cobre? Valencia 2 y 1. Exacto. ¿Y cómo tendríamos este compuesto? ¿Cómo se llamaría? Y este otro. Hidróxido cuproso, el primero. Exactamente. Justamente quería ver el tema del nombre porque justamente fíjense que cambia el nombre, es cuproso y cúprico. Eso justamente, igual que en el caso del oro, no sé si alguno vio el caso del oro. Sí, profe. ¿Cómo es el oro el nombre? Auroso Áurico y o áurico. Áurico, aúrico. perfecto.
Los doy porque son nombres que cambian igual que el ferroso, fíjate, usan mucho su nombre en latín, el cúprico, el áurico, auroso, justamente por eso quería verlos, porque son compuestos que salen o no tienen un nombre tan común, por eso era más que nada por el nombre, no por el tema de los hidróxidos, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Y por atomicidad, ¿cómo llamarían? Vamos a repasar cada uno. El de calcio, ¿cómo sería? Monohidróxido de calcio. No, recuerden que el primero estaba mal. Recuerden que dihidróxido de calcio. Dihidróxido, exacto. El del óxido ferroso, ¿cómo sería? Dihidróxido de hierro. Exactamente. El del férrico. Trihidróxido de hierro. Perfecto. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Alguien Sí, que sí. no entienda Sí, el profe. tema? Bien. Bien, entonces vimos lo que son las nomenclaturas y ahora un poquito de preguntas de teoría. ¿Por qué se denominan bases a los hidróxidos? Era algo así que cuando se disuelven, el grupo oxidrilo se separaba del metal. Exactamente. Se separaban fundamentalmente y el grupo oxidrilo es lo que le da la característica básica. Como que se relaciona con la segunda, cuando se disocian, por ejemplo, el primer caso, el hidróxido de calcio, va por un lado el ion metálico, el calcio, por decirlo, y por el otro lado el hidróxido, ¿sí? Y esto es justamente lo que genera esa característica. ¿Y los hidróxidos son solubles? Sí, Algunos en realidad son Algunos solubles. sí, otros no. Exactamente. ¿Cuáles sí, cuáles los no? alcalinos ¿Recuerdan? sí, lo que son alcalinos sí. Exactamente. Y de amonio también. Claro, pero lo amoníaco no, recuerden que no tiene nada que ver, esto acá el amoníaco viene de la parte de hidruros no metálicos, no tiene nada que ver acá. Pero sí, como dijeron los alcalinos, correcto. ¿Se entiende, chicos, lo que son los hidróxidos, que es la última familia que vamos a ver hoy? ¿Se entiende? Vimos algunos ejemplos de distintos tipos. Por eso fue fundamental el tema de los óxidos, porque después los hidróxidos son un poquito más sencillos, porque con las familias. Vamos a ver el último juego y la idea después es, si tienen dudas alguna de los problemas que vimos en la práctica, las vemos. Si no... Bien. Ahí. Les comparto pantalla, mismo link, y tienen este código que dice los pasos.
Vamos a ver si llegamos a 50 y ahí arrancamos. ¿Alguien más que esté que no esté pudiendo entrar? Un ratito más así vendrán todos. Vamos a entrar. Bajamos los participantes acá. Arrancamos. Bien, chicos, ahí ya casi están terminando todo. Juan, aquí ya no tengo parece que digo pendiente. Ya están casi todos. No, hay dos nomás que no llegaron a terminar, pero el resto creo que estarían. ¿Qué les pareció, chicos? Este último cuestionario. No, no es tan complejo, profe. Bien, Estuvo profe. bueno. Tan buenos los comentarios, como dice el compañero, la idea de estos cuestionarios es que a través del juego ustedes vean qué necesitan reforzar. No es que van cada vez peor, esto lleva práctica también. Ustedes practiquen, Claro. hagan todos los ejercicios de la guía y traten de no quedarse, porque estos son grupos sencillos todavía. Las siguientes son grupos un poco más complejos. Y después de acá en adelante, una vez que terminamos esta guía, ya tomamos como que ustedes ya saben formar compuestos.
Entonces los Exactamente. ejercicios van a empezar a tener o nombres o fórmulas y ustedes ya tienen que saber. Exactamente, exactamente. Por eso es un tema, y es uno de los primeros temas y es muy importante. Cuando ustedes escuchan un nombre y saber formarlo, saber qué tipo de familia es muy importante. Vamos a repasar a ver las preguntas. Hubo bastantes buenas respuestas. Marque los compuestos que combinados forman hidróxidos. ¿Quiénes serían acá? Agua y óxidos básicos. Correcto. ¿Cuál es el nombre por nomenclatura tradicional de este compuesto? Óxido de bario. Hidróxido de bario. Hidróxido, exactamente. No, óxido no, recuerden, tienen el grupo. Sí, perdón. Exacto, hidróxido de bario. Y si fuera por la nomenclatura por atomicidad, ¿cuál sería? Moderna. El primero. Hidróxido de bario. Correcto. ¿Cómo se llama este compuesto por nomenclatura de atomicidad? Hidróxido de sodio. Exactamente. Correcto. Y después tenemos, escriba la fórmula del hidróxido de calcio. ¿Cómo sería? Igual la habíamos visto en la práctica. ¿Cómo sería? Muy bien, ahí en el chat escribieron. Vamos a ver quiénes son los ganadores. El curso en general, un 8. En general, todo fue la puntuación promedio de toda la grupal, fue 8 entre todos. Pero los más rápidos y que contestaron bien son Santiago. Creo que Santiago y Diego estuvieron en varios cuestionarios ahí en el podio, y Lucas Arruga. Bien. Bueno, Genial, sí. chicos. Y eso Fíjense es que... Sí, habla Marisa, no, perdón. Un comentario nomás. Fíjense para que ustedes vayan viendo, obviamente a ustedes no le vamos a pedir un nivel de exigencia elevadísimo para la identificación de compuestos, pero hay cosas que son básicas. Por ejemplo, en la guía hay una tabla donde se les da para que ustedes completen, y en esa tabla se puede llegar a completar o la función química, o la nomenclatura moderna, o la fórmula de ese compuesto, y ustedes tienen que completar el resto de las cosas. Lo más fácil, o sea, lo ideal es que por lo menos la mitad de esa tabla les salga, y seguro les va a salir, como por ejemplo lo que es función química, que son las familias a las que pertenece cada compuesto. Ahí ustedes tienen que mirar la fórmula. En la fórmula, por ejemplo, si hay un grupo oxidrilo y un metal, ustedes ya saben a qué familia pertenece, no necesitan analizar mucho más, tienen que identificar nomás. Si hay un grupo oxidrilo y un metal, ¿qué familia es? Hidróxido. Hidróxido. Exacto. Si hay un oxígeno y un no metal, ¿a qué familia pertenece? Ácido, no, óxido ácido. Óxidos ácidos, muy bien. Un hidrógeno y un no metal. Hidruros no metálicos. No metálicos. Exactamente. Y sabiendo eso, ustedes ya tienen una columna completa. Después, la nomenclatura por atomicidad, la más fácil. Identificar mediante las cantidades cada una de las partes que forman ese compuesto. Por lo menos la mitad del punto de esas tablas que les damos tienen seguro. Exactamente. ¿Se entendió, chicos? ¿Dudas, consultas? No sé si tuvieron alguna duda de problema con el problema de la guía. La idea, ahora vamos a continuar con las aulas invertidas, es decir, hoy terminamos, dimos hasta esta familia, a lo que serían, como dijimos, óxidos ácidos, óxidos básicos, hidruros no metálicos y hidróxidos, ¿sí? A ver, ahora no estoy pudiendo acceder.
¿Vos tenés el profe. cronograma, Marisa? ¿Y a mano? Sí, No me sí, ya lo está muestro. abriendo. Acá le muestro, chicos. Acá está. Espérenme. Para la semana que viene, ustedes tienen el martes, creo que clases. Exacto, sí. Y el si no me martes equivoco. ellos. Bien. Vamos a seguir con lo que son aulas invertidas, ¿sí? Con otras dos funciones, lo que son los oxácidos y los hidrácidos, fundamentalmente, ¿sí? Van a tener que ver, ahí justamente acá tienen justamente su cronograma, los recursos que van a tener que utilizar y ver temas fundamentalmente la presentación con audio, los videos, las preguntas guía que le vamos a dar y las guías de problemas, los ejercicios que tienen que ver con esto. Dudas, chicos, consultas, ahí está también la profe de teoría por si quieren hacer también alguna pregunta. ¿Qué les pareció la clase? ¿Se entendieron los temas? Me quedaron Lucas, si bastante, me quedaron bastante más claros, pero tengo una duda sobre el cuadro de actividad 1. Sí. Uno de los que nos da la nomenclatura es hidróxido plúmbico. Sí. Mi duda es cómo saco la función química, tipo, no estoy seguro cómo. La función química, como decía, y si es hidróxido, ¿cuál es la función química? Si es hidróxido plúmbico. Y yo lo que pensaba que sería plomo más H2O, Claro, pero agua. la función química, ¿qué es primero? ¿Qué familia sería con ese nombre? Ya dice hidróxido, ¿qué es lo qué familia o qué función química sería? Sería cuál, no sé si te acordás del concepto. No estoy seguro. Ah, eso que dice en el chat, óxido básico más agua. Pero la función química, que es el nombre del cual proviene, ¿cuál sería? No quiero dar la respuesta más que nada, pero no viste el chat. Recuerden que la función química es la familia a la que pertenece. Es decir, te está diciendo Exactamente. hidróxido plúmbico. ¿Cuál es la familia a la que pertenece? El hidróxido. Y sí, Correcto. exactamente. Ah. A eso nos referimos con la función química fundamentalmente. Exacto. Por ejemplo, si te digo óxido perclórico, ¿cuál es la función química? De los óxidos. Es un óxido, y ahí tenés que saber cuadra de acuerdo al elemento, si es un metal o no metal, va a ser un óxido ácido, uno básico. Ah, ok, sí, entendí. ¿Cuál sería el Gracias. que te dijo la profe? ¿Cuál sería? Es el cloro el elemento. ¿Qué sería entonces? Cloro. ¿De qué lado de la tabla periódica está el cloro? Está en la parte derecha. Supongo que es un óxido ácido. Correcto. Muy bien. Correcto. Porque es un no metal, es un óxido más un no metal. ¿Sí? A eso se refiere fundamentalmente, con la función química de la familia. Profe, ¿y eso es un hidróxido? ¿Ya no es un hidróxido, sí? ¿Cuál? Un óxido ácido más agua. No. Eso es otra familia que vamos a ver próximamente. Dale. Claro. Los oxas. Hago una sola aclaración, ¿sí? Porque los veo que por ahí, y es lógico, chicos, que estén un poco perdidos por ahí a qué llamamos función química, o sea, eso significa bastante más estudio. Entonces recuerden que una función química yo la puedo identificar no solo por el nombre, sino por el elemento o el grupo que está presente, que me indica cuál es. En el caso del óxido, ¿sí? Si no tengo el nombre, yo veo la fórmula. ¿Qué dos cosas tengo que ver en un óxido para identificar qué es función química óxido? ¿Cuáles serían esas dos cosas? Veo la fórmula, lo voy a escribir en el chat, ¿sí?
¿sí? No tengo el nombre, pero si tuviese el nombre se llama óxido de calcio, ¿sí? ¿Cómo yo sé qué función química es? ¿Qué dos cosas yo miro en esa fórmula para darme cuenta que es óxido? Bueno, después veré si ácido básico, ¿sí? Pero es un óxido. ¿Cómo me doy cuenta en una fórmula? Si nadie me lo dice, no está la profe y me dice que es un óxido. ¿Cómo me doy cuenta yo que es un óxido? Porque en la fórmula está el oxígeno. Exactamente, está el oxígeno. Pero hasta ahora vos solamente viste que los elementos que tienen oxígeno son los óxidos. Está bien. Pero cuidado, hay otra cosa que vos tenés que ver, que es la existencia de dos elementos. Es una fórmula binaria, ¿sí? Dos elementos nomás. Cuando es binario, dos elementos, y hay óxido, hay oxígeno, como vos dijiste, eso es un óxido. ¿Sí? Eso también quería preguntarle. Estas familias justamente siempre son biatómicas, ¿sería? Binaria. Binaria. La de los óxidos que estamos viendo, sí. Los hidróxidos ya no son binarios. Exactamente. ¿Cómo serían esos? Si ustedes, ahora voy a escribir y voy a hacer enter en su momento, porque yo lo escribí y me lo dejé para mí en lo que había escrito, por eso es que nadie veía la fórmula. Miren la fórmula ahora. ¿Cómo se dan cuenta que eso es, como dijo Marisa, un hidróxido, como dijo Sergio? ¿Sí? No me acuerdo cuál de los dos lo dijo. ¿Cómo se dan cuenta? Por la presencia de oxígeno e hidrógeno. El grupo oxidrilo sería. Exactamente. Unido a un metal, ¿sí? O sea, además de que hay oxidrilo o OH, ¿sí? Juntos, hay un metal en juego, ¿sí? Cuando veamos lo que ustedes van a empezar a estudiar a partir del viernes, cuando les subamos el material, ustedes van a ver que va a haber oxígeno, va a haber hidrógenos, pero también va a haber no metal. Eso es otra familia, la van a ver después, a partir del viernes. Esos son los oxoácidos, ¿no, profe? Eso sí, cuando lleguemos a partir del viernes, los vemos, ¿sí? A mí me interesa muchísimo lo que ustedes nos puedan comentar. ¿Qué podemos mejorar para la próxima presentación? A ver si nos da el tiempo para el viernes poder llegar con esa presentación. Los escuchamos, chicos, en realidad sin miedo, más que nada. Ustedes son los clientes, así que... Lo que no implica que nosotros lleguemos, ¿sí? Pero no importa, ustedes pidan, no, nosotros vamos a hacer lo posible para darle eso. Ustedes me dicen, no, profe, la verdad que con el material que hubo nos pareció más que suficiente, buenísimo. Yo quedé bastante conforme de clase, por cómo se dio la clase, profe. Sí, esta clase me gustó bastante. Sí, creo que no. Para mí está bien el material por ahora. Sí, profe, la clase de teoría de ayer, el Power que se usó, ¿eso se usó al aula? El PowerPoint ya está en la unidad 2. El video va a estar pronto en esa carpeta compartida que armé con ustedes, ¿sí? Bueno, gracias, profe. Gente, les cuento, nosotros no subimos puntaje porque ustedes nos digan que les gusta la clase, ¿sí? Nosotros queremos darle mejor a ustedes, entonces no se sientan obligados a decir que les gusta, sino realmente si necesitan pedirlo, ¿sí? No, igual, profe, nos gustó la clase. Sí, profe, muy buenas, son muy dinámicas. Cualquier cosa que se necesite se le va a pedir, quédense tranquilo. No sé qué va a pasar el lunes y martes, a ver si algunos de los chicos me acompañan el lunes y martes, no voy a estar sola y no sé para dónde voy a rumbear. No se rían ustedes dos, acompáñenme, alguno. Vamos a estar. Bueno, vamos a ver qué sale entonces. Bien. Bueno, chicos, hoy como estuvieron trabajando, vamos a terminar un ratito antes, no mucho, porque justamente estuvieron trabajando ustedes en su casa, viendo problemas, entonces, como estuvieron trabajando, ahora terminamos ahora lo que es la clase. Así que bueno, igual quedamos a disposición cualquier duda, consulta que tengan referente a este tema o al que vamos a ver el día martes y el miércoles, que fíjense, recuerden que vamos a tener dos temas medio seguidos. El martes vamos a ver lo que es hidrácidos y oxácidos y el día miércoles lo que son sales, las oxisales y las sales de hidrácidos.
Eso está todo en su cronograma y todo el material va a estar subido ya el viernes. Ambas clases tendrán la misma metodología, ¿no? De aula invertida. Exactamente, ustedes tienen que hacer los ejercicios, ir haciendo ejercicios, ir leyendo y vamos a charlar. La idea es para que hablemos sin no se evalúa, sino que tratar de que ustedes saquen todas las dudas posibles e ir hablando la clase como estuvimos haciéndolo hoy. Vamos a poner juegos también, actividades para que sea dinámica como ustedes dijeron. Perfecto, profe. Muchas gracias. Bueno, si no hay más, concluimos por hoy. Bueno, profe, nos vemos. Dale, nos vemos, Bien, chicos. profe, buenas noches. Hasta luego, profe. Profe, hasta luego, gracias por la clase. Profe, gracias por la clase. Chao, profe, gracias.